La Segunda Guerra Mundial. Mientras que el frente occidental a menudo captura la imaginación, el frente oriental fue un escenario de brutalidad y significado estratégico sin precedentes. Desde las llanuras heladas de Polonia hasta las calles de Stalingrado llenas de escombros, el choque entre la Alemania nazi y la Unión Soviética fue una lucha titánica que decidiría el destino de las naciones. En medio de esta vorágine de fuego y acero, una batalla destaca por su gran escala y ferocidad: la Batalla de Kursk. Luchada en el verano de 1943, Kursk fue la batalla de tanques más grande de la historia. Un choque de más de 6.000 vehículos blindados que sacudió la tierra y dejó una marca indeleble en el curso de la guerra. Para el verano de 1943, la marea de la guerra estaba empezando a cambiar. La Wehrmacht alemana, una vez aparentemente invencible, había sido ensangrentada en Stalingrado, sufriendo una derrota catastrófica. El Ejército Rojo, golpeado pero no roto, había absorbido el impacto inicial de la invasión alemana y ahora estaba listo para lanzar una contraofensiva. Para Hitler, Kursk representaba una oportunidad para recuperar la iniciativa y asegurar una victoria muy necesaria. Para Stalin, era una oportunidad para romper la espalda de la Wehrmacht y expulsar a los invasores del suelo soviético. La batalla de Kursk fue más que un choque de armas, fue un choque de voluntades. El plan alemán, con nombre en código Operación Ciudadela, era un clásico movimiento de pinza diseñado para rodear y destruir las fuerzas soviéticas posicionadas en el saliente de Kursk. Los alemanes tenían grandes esperanzas en sus nuevas armas, incluidos los tanques Panther y Tiger. Los soviéticos, sin embargo, estaban bien al tanto de los planes alemanes. A través de la recopilación de inteligencia y el engaño estratégico, el Ejército Rojo había preparado una serie de líneas defensivas, transformando el saliente de Kursk en una trampa mortal para el ejército alemán que avanzaba. Imagina la vasta extensión del frente oriental en el verano de 1943. Las estepas, una vez congeladas, se habían transformado en un mar de trigo dorado, meciéndose suavemente con la brisa. Pero debajo de esta escena tranquila, una vorágine de acero y fuego estaba a punto de estallar. La batalla de Kursk tuvo lugar en una región del suroeste de Rusia, conocida como el Oblast de Kursk. Esta área, aproximadamente 300 millas al suroeste de Moscú, era un paisaje de llanuras onduladas, intercaladas con ríos, bosques y pueblos dispersos. El saliente de Kursk, un saliente de oportunidad. En el corazón de este campo de batalla se encontraba el saliente de Kursk, una protuberancia en las líneas del frente que se adentraba profundamente en el territorio controlado por los alemanes. Para los alemanes, el saliente de Kursk era un objetivo tentador, una oportunidad para rodear y destruir una gran concentración de fuerzas soviéticas. La captura de Kursk no solo sería una victoria simbólica, sino que también le daría a la Wehrmacht el control de un cruce ferroviario clave. Sin embargo, los soviéticos eran muy conscientes de la importancia estratégica del saliente de Kursk. Lo habían transformado en una fortaleza, una defensa en profundidad por capas diseñada para desangrar al ejército alemán. El tablero de ajedrez estratégico del Frente Oriental. Para comprender la importancia de la batalla de Kursk, uno debe entender el tablero de ajedrez estratégico del Frente Oriental en el verano de 1943. Las vastas distancias, el terreno implacable y la magnitud de las fuerzas involucradas hicieron del Frente Oriental una guerra de desgaste. Para los alemanes, el tiempo se estaba acabando. La derrota en Stalingrado había destrozado el mito de su invencibilidad, y el Ejército Rojo se hacía más fuerte cada día. Los soviéticos, por otro lado, luchaban por su propia existencia. Un paisaje transformado. En los meses previos a la batalla, el otrora pacífico paisaje del Oblast de Kursk había sufrido una transformación dramática. Los soviéticos habían convertido la región en una fortaleza,
un laberinto de trincheras, búnkeres y emplazamientos de armas. Millones de minas fueron sembradas en las probables vías de ataque, transformando los otrora fértiles campos en trampas mortales, tanto para tanques como para infantería. El escenario estaba listo para una de las batallas más cruciales de la historia de la humanidad. Un choque de ideologías y poderío militar que daría forma al destino de las naciones. El plan alemán para la batalla de Kursk, con nombre en código Operación Ciudadela, fue producto tanto de la ambición como de la desesperación. Después de la catastrófica derrota en Stalingrado, la Wehrmacht necesitaba desesperadamente una victoria. El mariscal de campo Erich von Manstein, el arquitecto de la victoria alemana en Járkov a principios de 1943, fue el encargado de idear un plan para eliminar el saliente de Kursk. La Operación Ciudadela requería un movimiento clásico de pinza, un ataque de dos frentes diseñado para rodear y destruir las fuerzas soviéticas concentradas dentro del saliente de Kursk. Los alemanes esperaban lograr un gran avance con un asalto blindado masivo, encabezado por sus nuevos tanques Panther y Tiger. Sin embargo, desde el principio, la Operación Ciudadela estuvo plagada de dudas y retrasos. Hitler, cada vez más propenso a la paranoia y la indecisión, dudó sobre el momento y el alcance de la ofensiva. Estaba obsesionado con las nuevas armas, en particular los tanques Panther y Tiger, y retrasó el inicio de la ofensiva varias veces. Este retraso resultó fatal. El elemento sorpresa, tan crucial para el éxito de la Operación Ciudadela, se perdió. La inteligencia soviética, ayudada por intercepciones de las comunicaciones alemanas e informes de partisanos, estaba bien al tanto de los planes alemanes. Los soviéticos utilizaron el tiempo ganado por la indecisión de Hitler para fortalecer aún más sus defensas. La respuesta soviética a la amenaza alemana en Kursk fue un testimonio de su resistencia. Bajo el liderazgo del general Chukov, el Ejército Rojo preparó una defensa en profundidad por capas diseñada para desangrar al ejército alemán. Las defensas soviéticas se organizaron en tres cinturones principales: una zona de defensa avanzada, una zona de defensa táctica y una zona de defensa estratégica. Cada zona estaba fuertemente fortificada con campos de minas, zanjas antitanque, enredos de alambre de púas y campos de fuego entrelazados de tanques excavados, artillería y nidos de ametralladoras. El plan soviético no era simplemente mantener la línea en Kursk, sino infligir tantas bajas a la Wehrmacht que rompiera la espalda de la ofensiva alemana. En los días previos a la batalla, un silencio escalofriante descendió sobre el saliente de Kursk. El otrora pacífico campo, ahora transformado en un campo de batalla, contuvo la respiración anticipando la tormenta que se avecinaba. Los soldados soviéticos, agazapados en sus trincheras y refugios, escuchaban atentamente los sonidos reveladores de un ataque alemán. El aire estaba cargado de tensión, el silencio solo roto por el canto de los grillos y el ladrido distante de los perros. Los soldados alemanes, listos para atacar, también estaban nerviosos. Al amanecer del 4 de julio de 1943, la tormenta finalmente estalló. Después de un bombardeo de artillería masivo, el 9º Ejército alemán lanzó su ataque en el norte, con sus tanques e infantería avanzando. El ataque alemán se encontró con un muro de fuego. La artillería soviética desató una tormenta de proyectiles, mientras que los cañones antitanque y los tanques excavados abrieron fuego a quemarropa. El destino del frente oriental, y quizás del mundo entero, pendía de un hilo mientras los dos ejércitos más poderosos de la Tierra se enfrentaban en una batalla para la historia. La batalla de Kursk no fue solo un choque de ideologías y ejércitos. Fue un campo de pruebas para algunas de las tecnologías militares más avanzadas de la época. El choque de blindados, en particular, cautivó la atención del mundo, ya que las divisiones Panzer alemanas, equipadas con sus temibles tanques Tiger y Panzer, se
se enfrentaron cara a cara con los T-34 del Ejército Rojo y otros vehículos blindados. Imagina el rugido ensordecedor mientras estos gigantes de acero, que pesaban decenas de toneladas y estaban erizados de cañones de alta velocidad, se enfrentaban en las estepas abiertas. El Tiger alemán, relativamente nuevo en el campo de batalla, era un monstruo de máquina. Fuertemente blindado y armado con el mortal cañón de 88 milímetros, podía destruir un T-34 a distancias de más de 1 milla. El Panther, aunque no tan blindado como el Tiger, contaba con un cañón de 75 milímetros de alta velocidad y una movilidad superior, lo que lo convertía en un oponente formidable. Los soviéticos, sin embargo, tenían un arma secreta, el T-34. Aunque no estaba tan fuertemente armado o blindado como los tanques alemanes, el T-34 poseía una combinación única de potencia de fuego, movilidad y blindaje inclinado que lo convertía en un objetivo difícil de destruir. Además, el diseño más simple del T-34 y su facilidad de producción significaban que los soviéticos podían desplegarlos en cantidades mucho mayores que los alemanes con sus Tigers y Panthers. El choque de estos titanes tecnológicos fue un espectáculo para la vista, un ballet de destrucción, mientras los tanques maniobraban para posicionarse, sus cañones escupiendo fuego y furia. La tierra temblaba bajo el peso de sus orugas mientras se enzarzaban en un juego mortal del gato y el ratón, cada tripulación buscando desesperadamente una ventaja sobre su adversario. Sección 3. Héroes anónimos. Historias desde las trincheras. Mientras que la historia a menudo recuerda a los generales y las grandes estrategias, la batalla de Kursk se ganó y se perdió en última instancia en las trincheras, por soldados comunes que luchaban con extraordinario coraje y determinación frente a horrores inimaginables. Consideren la historia de Piotr Petrovich, un joven soldado raso del Ejército Rojo que manejaba un nido de ametralladoras en las afueras de Prokhorovka. Mientras los tanques alemanes avanzaban hacia su posición, con sus cañones disparando, Piotr se mantuvo firme, con el dedo en el gatillo de su ametralladora Maxim, abatiendo oleada tras oleada de infantería atacante. Luchó con la furia de un hombre que defendía su patria, su coraje inspirando a sus camaradas a seguir luchando. O imaginen la experiencia de Joseph Schulz, un comandante de tanque alemán en el fragor de la lucha. Cegado por el humo y el polvo, su Panther paralizado por un afortunado impacto de un cañón antitanque soviético, Joseph ordenó a su tripulación que abandonara el tanque y se abrió camino a la seguridad a pie, con los sonidos de la batalla resonando en sus oídos. Estas son solo 2 de los millones de historias de las trincheras de Kursk, historias de valentía, sacrificio y las brutales realidades de la guerra. Historias que nos recuerdan que la historia no es solo fechas y batallas, sino la experiencia colectiva de individuos atrapados en la vorágine de acontecimientos fuera de su control. El flanco norte, una parada brusca. El 9º Ejército alemán, encargado de romper el flanco norte del saliente de Kursk, se estrelló contra las defensas soviéticas con la fuerza de un ariete. El asalto inicial, encabezado por divisiones Panzer equipadas con los últimos tanques Panther y Tiger, logró algunos avances, haciendo retroceder las defensas soviéticas de vanguardia. Sin embargo, los alemanes pronto se encontraron con toda la furia de la defensa en profundidad soviética. Los campos de minas, camuflados por expertos y sembrados con millones de explosivos, paralizaron los tanques y detuvieron los avances de la infantería. Los cañones antitanque, excavados y hábilmente camuflados, eliminaron los blindados alemanes a distancias de más de 1 milla. Los defensores soviéticos, muchos de ellos veteranos de Stalingrado y otras batallas brutales, lucharon con la tenacidad de hombres que defendían su patria. Conocían el terreno, estaban familiarizados con las tácticas alemanas y estaban decididos a hacer pagar caro a los invasores por cada centímetro de suelo soviético. A pesar de sus éxitos iniciales, el avance alemán en el norte comenzó a ralentizarse, atascado por la feroz resistencia, las fuertes bajas y la amenaza omnipresente de los contraataques soviéticos. El Ejército Rojo había absorbido el golpe inicial y ahora estaba infligiendo un alto precio a los atacantes. La Pinza Sur,
una apuesta desesperada. Mientras tanto, en el sur, el grupo de ejércitos sur de Manstein estaba teniendo más éxito. Las defensas soviéticas aquí no eran tan formidables como en el norte, y el ataque alemán, encabezado por el cuerpo Panzer II SS de élite, logró avances significativos en los primeros días de la batalla. El avance alemán, sin embargo, tuvo un costo. Los soviéticos, aunque superados en maniobras en algunas áreas, lucharon obstinadamente, infligiendo fuertes bajas a los atacantes. El terreno, aunque más abierto que en el norte, seguía siendo un reto para la guerra de tanques, salpicado de barrancos ocultos, ciénagas y zonas de denso bosque. A medida que el avance alemán continuaba, se volvía cada vez más vulnerable a los contraataques soviéticos. El Ejército Rojo, utilizando su movilidad superior y su conocimiento del terreno, lanzó una serie de ataques de flanqueo, interrumpiendo el calendario alemán y obligándoles a desviar recursos para proteger sus flancos. El ataque alemán en el sur, aunque inicialmente prometedor, se estaba convirtiendo en una apuesta desesperada. La Wehrmacht estaba penetrando profundamente en territorio soviético, pero lo hacía a un alto costo y corría el peligro de extenderse demasiado. Sección 3. Prokhorovka, leyenda y realidad. Ningún relato de la batalla de Kursk estaría completo sin mencionar la batalla de Prokhorovka. Un choque de más de 1200 tanques que se ha vuelto legendario por su magnitud y ferocidad. El 12 de julio de 1943, cerca del pequeño pueblo de Prokhorovka, el cuerpo Panzer II SS de élite, encabezando el avance alemán en el sur, se estrelló de frente contra el quinto ejército de tanques de la Guardia Soviética, enviado al sur para detener la marea alemana. Lo que siguió fue una vorágine de acero y fuego, una batalla de tanques a corta distancia como ninguna otra en la historia. Los tanques Tiger y Panther alemanes, con sus cañones de 88 milímetros y 75 milímetros disparando, se batieron en duelo con los T-34 y KV-1 soviéticos a distancias de a veces menos de 100 yardas. La batalla se prolongó durante horas, un cuerpo a cuerpo caótico de tanques en llamas, municiones explotando y los gritos de los heridos. El aire era denso con humo y el hedor de cordita, combustible diésel y carne quemada. La visibilidad a menudo se reducía a unos pocos pies y los tanques a veces chocaban entre sí en la confusión. La batalla de Prokhorovka, sin embargo, no fue la victoria decisiva que la propaganda soviética proclamó más tarde. Si bien ambos bandos sufrieron fuertes pérdidas, la batalla fue en última instancia un empate táctico, sin que ninguno de los dos bandos lograra un avance decisivo. Sin embargo, la batalla marcó el punto álgido de la ofensiva alemana en Kursk. Sección 4. Cambiando el rumbo, de la defensa a la contraofensiva. A mediados de julio, la ofensiva alemana en Kursk se había detenido. La Wehrmacht, agotada y mermada por semanas de lucha implacable, no había logrado sus objetivos estratégicos. Los soviéticos, aunque gravemente dañados, habían mantenido la línea y ahora estaban listos para lanzar su propia contraofensiva. El 12 de julio, el mismo día de la batalla de Prokhorovka, el Ejército Rojo lanzó la Operación Kutuzov, una contraofensiva masiva al norte de Kursk destinada a rodear y destruir al 9º Ejército alemán. El ataque soviético, apoyado por una abrumadora artillería y poder aéreo, tomó a los alemanes por sorpresa y progresó rápidamente. Mientras tanto, al sur de Kursk, el Ejército Rojo lanzó la Operación Rumyantsev, otra contraofensiva masiva destinada a hacer retroceder a los alemanes a sus posiciones de partida. Los ataques soviéticos, encabezados por reservas frescas y apoyados por un implacable bombardeo aéreo, resultaron imparables. Las fuerzas alemanas, agotadas y mermadas por semanas de lucha, estaban mal preparadas para las contraofensivas soviéticas. Lucharon valientemente, pero fueron superados en número, en armas y en maniobras. La marea de la batalla había cambiado decisivamente a favor del Ejército Rojo. Sección 1. Las consecuencias. Una victoria rotunda. La batalla de Kursk, un choque de titanes que había sacudido los cimientos mismos del frente oriental,
finalmente llegó a su fin a finales de agosto de 1943. La otrora poderosa ofensiva alemana, concebida con ambición pero ejecutada con desesperación, se había hecho añicos contra el yunque de las defensas soviéticas. La Wehrmacht, ensangrentada y agotada, había sufrido una derrota de la que nunca se recuperaría por completo. Las estadísticas de la batalla fueron asombrosas. Los alemanes sufrieron más de 200.000 bajas, incluyendo pérdidas irreemplazables en tanques y tripulaciones experimentadas. El Ejército Rojo, aunque también sufrió fuertes pérdidas, había demostrado su resistencia y su capacidad para derrotar a la Wehrmacht en una confrontación directa. El mito de la invencibilidad alemana, destrozado en Stalingrado, yacía en ruinas en los campos empapados de sangre de Kursk. Las implicaciones estratégicas de la batalla de Kursk fueron profundas. La derrota alemana marcó un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental. A partir de este momento, la iniciativa permanecería firmemente en manos soviéticas. El Ejército Rojo, que ya no era la fuerza maltrecha de 1941, era ahora una máquina de combate formidable, lista para liberar sus territorios ocupados y llevar la guerra al corazón del Tercer Reich. La batalla de Kursk también tuvo un profundo impacto psicológico en ambos bandos. Para los alemanes, la derrota destrozó cualquier esperanza restante de lograr una victoria decisiva en el este. El Ejército Rojo, una vez visto con desprecio por la Wehrmacht, era ahora reconocido como un enemigo peligroso y decidido. Sección 2. Suscríbete para más. El viaje continúa. La batalla de Kursk, un capítulo crucial en la lucha épica de la Segunda Guerra Mundial, sirve como un crudo recordatorio del costo humano del conflicto, los horrores de la guerra y el espíritu indomable de aquellos que lucharon y murieron en esos campos de batalla lejanos. Pero la historia no termina ahí. Los ecos de Kursk resuenan a través de la historia, recordándonos la importancia de comprender el pasado para navegar el presente y dar forma al futuro. Al explorar los acontecimientos que llevaron a la batalla, las estrategias empleadas, los sacrificios realizados y las consecuencias sufridas, obtenemos una comprensión más profunda de las complejidades del conflicto y las lecciones perdurables que ofrece. Nuestro viaje a través de los anales de la historia militar continúa. Si estás tan cautivado por la batalla de Kursk como nosotros, únete a nosotros en esta exploración del pasado. Suscríbete a nuestro canal y profundiza en las historias que dieron forma a nuestro mundo. Desde los campos de batalla de la antigüedad hasta la era moderna, descubriremos las estrategias, las tecnologías y las experiencias humanas que definen la guerra. Juntos, sigamos aprendiendo de las lecciones duramente aprendidas de la historia y esforcémonos por un futuro donde el conflicto, aunque un compañero constante de la humanidad, se libre con mayor comprensión y una ferviente esperanza de paz duradera.